Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy martes 2 de diciembre del año 2025 en esta reflexión bíblica diaria de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. El domingo pasado el tema que vimos fue basado en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice en la primera parte: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mi primer nombre, muchos lo saben, soy el pastor Arturo. Mi nombre es Arturo, mi primer nombre, porque ese fue el nombre de mi papá, mi abuelo paterno y mi bisabuelo paterno. Sin embargo, el nombre de mi papá, segundo nombre de mi papá y el segundo nombre de mi abuelo paterno fue Luis. En honor a mi papá y a mi abuelo paterno, así se nombró a mi hijo. Mi hijo también es Arturo Luis. Así que tenemos Arturo Luis, y en la cuarta generación, Arturo Luis. Sin embargo, en mi caso, en lugar de Luis como mi segundo nombre, como mi padre, como mi abuelo paterno y también mi hijo, me pusieron mis papás el nombre de Pablo. ¿Por qué se rompió esta tradición de la familia Muro de nombrar a los hombres Arturo Luis? De lo que yo me acuerdo es porque fui nombrado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los personajes que más admiro del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió una buena parte del Nuevo Testamento, 13 de los 27 libros, y un discípulo suyo, el único autor no judío de los libros del Nuevo Testamento, el doctor Lucas, fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y también el autor del libro de Hechos. O sea, muchísima influencia de Pablo en el Nuevo Testamento. Cerca del 24% del contenido del Nuevo Testamento, no los libros, fue escrito por el apóstol Pablo, y un poquito más del 27% en contenido en la combinación del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de... O sea que entre estos dos, Pablo y su discípulo y consiervo Lucas escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, más del 50% del Nuevo Testamento. Esa combinación no se compara a ningún otro autor o autores del Nuevo Testamento. Pero más allá del contenido bíblico, está el legado ministerial de Pablo, por el número de discípulos y liderazgo que él desarrolló, como también el número de iglesias establecidas. Pero más allá del legado y más allá de la contribución de Pablo al Nuevo Testamento, admiro al apóstol Pablo por su carácter. Más allá de la influencia del apóstol Pablo a través de sus cartas, los libros de su discípulo y su compañero misionero Lucas, su carácter. Una faceta importante de su carácter es que él fue una persona agradecida a pesar de las circunstancias de su vida. El hecho es que usa el concepto de agradecimiento o la palabra gracias más de 40 veces en sus 13 cartas o epístolas. Cuando nos exhorta Pablo precisamente en 1 de Tesalonicenses 5:18 a dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios, él mismo puso el ejemplo de dar gracias no solamente en la abundancia o circunstancias favorables, sino también en todo lo opuesto, cuando hay escasez y cuando hay circunstancias adversas. Antes de Cristo, el apóstol Pablo tuvo una vida privilegiada. Tenía dos ciudadanías, la judía, la romana. Era bicultural, romano, y también podríamos ser tricultural, porque también conocía muy bien la cultura de Grecia, y a lo menos trilingüe, latín, hebreo y griego. Sus padres aseguraron que tuviera un oficio
para ganarse la vida, y lo enviaron a estudiar teología y Biblia con Gamaliel, uno de los más famosos rabinos de su día. Fue aceptado, por eso, en la secta de los fariseos a una edad muy joven para lo normal de los fariseos, y por su reputación que adquirió después, se le fue asignado por el celo que él tenía para proteger la fe de los judíos, fue asignado la persecución de los seguidores de Cristo al principio. Humanamente hablando, esto fue motivo suficiente para ser un hombre agradecido. Sin embargo, después de su conversión, no consideró nada de esto como ganancia. Inclusive dijo: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia antes de Cristo, las he estimado ahora como pérdida por amor a Cristo. Estos eran motivos de agradecimiento antes de Cristo. Pero lo que más admiro de Pablo es su agradecimiento después de Cristo, cuando no tenía todos esos privilegios, reconocimiento y comodidades. Ahora en Cristo, humanamente hablando, las circunstancias no eran tan favorables para el apóstol Pablo. Humanamente ya no habían tantos motivos para dar gracias. Expulsado de la secta de los judíos, odiado y perseguido por sus compatriotas judíos y por aquellos que antes eran sus compañeros. De tal manera que cuando Pablo habla de su vida, el tipo de vida que estaba viviendo, ya ahora como seguidor de Cristo y como apóstol a los gentiles, Pablo describe su vida en esta manera, en 2 Corintios 11, 23 en adelante. En trabajos más abundantes, o sea que tenía muchísimo peso arriba de él. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Eso fue lo que él experimentó como seguidor y servidor de Cristo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, el máximo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, descrito en el libro de Hechos. 3 veces he padecido naufragio, a lo menos 1 descrito en el libro de Hechos. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación me perseguían, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos que decían ser seguidores de Cristo. En trabajo, por la mucha presión, los viajes, continuamente viajando, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué vida, eh! ¿Estaba bajo estrés? ¿Estaba bajo presión? Claro que sí. Yo no sé cómo yo reaccionaría bajo toda esta presión de todas estas cosas que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. Pero a pesar de todas estas circunstancias terribles comparado con antes de Cristo, ahora lo que él está viviendo en Cristo, porque era más importante para él servir a Cristo que todo lo que tenía antes de Cristo, a pesar de estas circunstancias adversas, las críticas de su persona, las críticas de su ministerio, las críticas de cómo hablaba y aún sus problemas de salud, el apóstol Pablo es un ejemplo de una persona agradecida que da gracias por todo. Como dije, más de 40 veces en sus epístolas se encuentra a Pablo dando gracias por diversas razones,
pero viviendo estas circunstancias. Y en medio de estas circunstancias adversas, estaba dando gracias. Así que para mí es un modelo, en las buenas y en las malas, en circunstancias favorables, en circunstancias no favorables, en la tormenta como en la calma después de la tormenta. Pablo era una persona agradecida. Y creo que hoy debemos de considerar que es un buen ejemplo para nosotros. Cuando pensemos en nuestra vida, comparémosla con todo lo que estaba sufriendo Pablo y vemos cómo él reaccionó. Nuestra vida no compara con eso en la mayoría de los casos. Por lo tanto, aprendamos a ser personas agradecidas en todas circunstancias, dar gracias. En vez de ser personas que continuamente nos quejamos, somos negativos. Pausa hoy por un momento y dale gracias a Dios por todo. Menciona lo difícil que es la vida, menciona las situaciones adversas y dile gracias a Dios que a pesar de esto, tú estás conmigo. Tú vas caminando a mi lado. Y puedes encontrar con la ayuda y la gracia de Dios lo bueno aún dentro de lo malo para poder dar gracias en todo. Padre, te damos gracias por todo y en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 3 de diciembre a las 7:30 de la noche y también es nuestro servicio presencial de entre semana. Mañana, miércoles, empezamos una nueva serie que va a cubrir tanto los miércoles como los domingos del mes de diciembre, en donde enfatizamos, obviamente, el nacimiento de Jesús. Y la serie se llama Su llegada cambió todo. Recuerden, el miércoles tendremos ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose como siempre mucho en estos días. Que tengan un muy excelente día. Nos vemos.